Bienvenidos a una nueva inmersión profunda en las fuentes documentales. Hoy tenemos sobre la mesa un manual técnico verdaderamente fascinante. Sí, es un documento exhaustivo, muy detallado. Totalmente. Está centrado íntegramente en los sistemas de sobrealimentación de los vehículos. Y la misión para esta sesión, nuestra misión de hoy es desmitificar una de las grandes maravillas de la ingeniería moderna. Ajá, entender cómo los motores logran hacer lo que hacen. Eso es. Entender cómo diablos logran extraer hasta un 40% más de potencia sin cambiar su tamaño físico ni su cilindrada. Es que es un salto enorme. Vamos a viajar desde los turbocompresores clásicos, que revolucionaron la industria automotriz, hasta la compleja sinfonía mecánica de los sistemas biturbo actuales. Y hay que establecer algo desde el minuto uno. A ver, para quienes nos escuchan, no hace falta tener un título en ingeniería mecánica para maravillarse con esto. Que va para nada. Simplemente hace falta tener un poco de curiosidad por la física y, por el increíble ingenio que se esconde bajo el capó. Es un viaje verdaderamente asombroso a través de la evolución del motor de combustión interna. Sí. Lo que resulta cautivador de este documento técnico no es solo la fría descripción de las piezas o los diagramas. Claro, no es solo un listado de tuercas y tornillos. Exacto. Es la narrativa subyacente de cómo la ingeniería ha ido resolviendo problemas aparentemente imposibles a lo largo de las décadas. Desde las primeras patentes a principios del siglo XX hasta la sofisticadísima gestión electrónica que tenemos hoy en día. Y todo gira en torno a una idea muy elegante que es la eficiencia absoluta. Es decir, hacer cada vez más con mucha menos cilindrada. Vale, vamos a desgranar esta desde el principio. Según el manual, el concepto básico de un motor es, en esencia, una bomba de aire. Una bomba de aire que mezcla oxígeno con combustible para crear una explosión controlada. Lógicamente, parece que la regla de oro es que para conseguir una explosión más grande y más potencia, hay que introducir más mezcla de aire y combustible en el mismo cilindro. Ajá. Pero la presión atmosférica normal tiene un límite físico, ¿no? Solo puede empujar una cantidad determinada de aire hacia el interior del motor. Así es. En un motor atmosférico tradicional de toda la vida, el pistón baja dentro del cilindro y crea un vacío que aspira el aire. Claro, como una jeringuilla. Exactamente. Pero se topa con ese muro invisible que es la presión atmosférica exterior. Lo que la sobrealimentación hace, y lo que detalla este manual con un nivel de profundidad asombroso, es forzar ese aire hacia adentro a muchísima presión. Para que nos hagamos una idea visual, es como obligar a los pulmones a tomar mucho más aire del que aspirarían de forma natural en un respiro normal. Esa es la idea. Y el dispositivo más célebre para lograr este milagro es el turbocompresor. Y leyendo las especificaciones, la premisa del turbocompresor me parece una locura de la eficiencia. O sea, aprovecha los gases calientes que salen del motor tras la explosión. Gases que literalmente se iban a tirar a la basura por el tubo de escape. Exacto. Y los usa para mover una turbina. Esa es la genialidad de la patente del ingeniero suizo Alfred Bucci allá por 1905. Fíjate, hace más de un siglo. Sí. Él se dio cuenta de la inmensa cantidad de energía térmica y cinética que se desperdiciaba. Y el turbo recupera esa energía. Esa turbina en el escape está unida por un eje a otra turbina, llamada compresor, en la entrada del motor. De modo que los gases de escape hacen girar el sistema. Eso es. Y el compresor aspira aire fresco y lo embute a presión en los cilindros. Es una bomba de aire alimentada por la propia basura del motor. Es brillante. Pero fíjate en los detalles que da el manual porque resultan absolutamente asombrosos. Son increíbles. Estamos hablando de un eje metálico minúsculo que puede alcanzar velocidades de giro extremas de más de 100.000 revoluciones por minuto. Es una velocidad difícil de imaginar. Y el contraste de temperaturas es brutal. En un lado de ese pequeño eje, el que recibe el escape, se alcanzan temperaturas de entre 800 y 1000 grados centígrados. Prácticamente lava. O sea, estamos hablando de metal casi al rojo vivo girando a una velocidad incomprensible. Y a escasos centímetros, en ese mismo eje, el lado del compresor que aspire el aire fresco se mantiene a unos manejables 80 grados. Es un milagro que no se parta por la mitad al instante debido al estrés térmico. Totalmente. Es un entorno de trabajo infernal, verdaderamente extremo. Por un lado tienes fuego directo y una presión destructiva, y por el otro, aire fresco entrando a una velocidad tremenda. Claro. Esto plantea un reto de diseño y metalurgia gigantesco, que la industria ha tardado décadas en perfeccionar. Pero claro, este diseño tan ingenioso trae consigo un problema grave, que el texto expone muy claramente. A ver, el problema de la sobrepresión. Exacto.
Imaginemos la situación un momento. Si el motor acelera, produce más gases de escape. Esos gases hacen girar el turbo más rápido, Lo que mete aún más aire a presión, lo que produce una explosión todavía mayor en el cilindro. que a su vez genera más gases de escape que hacen girar el turbo más rápido. Y vuelta a empezar. Madre mía, es un bucle infinito, una reacción en cadena catastrófica. Si nadie para eso, la presión seguiría subiendo hasta que el motor literalmente reventara en pedazos, ¿verdad? Sin duda, volaría por los aires. Y para evitar esa catástrofe, el manual nos presenta a un componente vital, La famosa válvula de descarga. más conocida mundialmente en la jerga mecánica como la wastegate. ¿Y cómo funciona exactamente esta pequeña salvavidas para evitar que acabemos recogiendo piezas del motor por la carretera? Bueno, su función es de una elegancia tremenda por su simplicidad. A ver. Wastegate significa literalmente puerta de desperdicio. Cuando la presión del aire que está a punto de entrar al motor supera un límite máximo, un límite preestablecido por el fabricante, esta válvula se abre automáticamente. Ajá. Al abrirse, crea un atajo o desvío. Hace que una parte de los gases de escape se vaya directamente hacia el tubo de escape sin llegar a pasar por la turbina. Ah, claro. Al quitarle ese empuje a la turbina, el turbo deja de acelerar. Eso es. Y la presión general del sistema se estabiliza de inmediato. Vale, evitamos que el motor explote. Siempre es una buena noticia. Pero el manual menciona que este diseño clásico, lo que llaman el turbo de geometría fija, tiene un inconveniente enorme. El famoso lag. Sí. Quien haya conducido un coche de los años 80 o 90 con esta tecnología conocerá el temido retraso, o lag. Era muy evidente en esa época. Como el turbo necesita el flujo de los gases para girar, a bajas revoluciones simplemente no hay suficientes gases para mover esa turbina con fuerza. Exacto. Hay una pausa exasperante al pisar el pedal, un vacío, hasta que de repente entra toda la potencia de golpe y te pega al asiento. Lo fascinante aquí es cómo la ingeniería abordó este molesto lag, porque arruinaba por completo la experiencia de conducción fluida. Era muy brusco. Sí, nada cómodo. Y la respuesta fue el paso evolutivo más importante en la sobrealimentación moderna, el turbocompresor de geometría variable. Geometría variable. En lugar de tener una turbina estática recibiendo pasivamente los gases, los ingenieros añadieron una corona con una serie de álabes. Que son como unas pequeñas paletas móviles, ¿no? Rodeando la turbina. Justo. El manual hace una descripción fenomenal de esto. Entiendo que a bajas revoluciones del motor, cuando hay muy poco gas de escape, un mecanismo cierra casi por completo estas paletas. Ajá. Al estrechar el paso por donde tienen que salir los gases, estos se ven obligados a acelerar drásticamente para poder colarse por ese hueco tan pequeño. Piensa en cuando pones el dedo pulgar en la boca de una manguera de agua abierta a medias. Claro, el chorro sale disparado. Exacto. El caudal de agua es el mismo, pero al reducir el orificio de salida, el agua sale con muchísima más fuerza y presión. Es el mismo principio físico aplicado a los gases de escape. Fíjate. Esa ráfaga ultraconcentrada golpea la turbina y la obliga a girar rápidamente, incluso cuando el motor está casi al ralentí. Se acabó el lag, tienes respuesta inmediata. Y supongo que, a la inversa, cuando el motor sube de vueltas y ya hay una avalancha de gases, ¿esas paletas se abren? Así es, al abrirse progresivamente, amplían la sección de paso. Esto frena un poco la velocidad del gas y evita que el turbo gire fuera de control. ¡Qué ingenioso! Curiosamente, en muchos diseños, esto elimina la necesidad de tener una válvula wastegate tradicional. Se consigue una entrega de potencia increíblemente suave. O sea, matan dos pájaros de un tiro. Totalmente. Por cierto, un dato histórico muy curioso que aporta el texto es que el vehículo pionero en llevar esta virguería técnica a la calle, a nivel comercial, fue el Fiat Croma. El Fiat Croma. No me lo habría imaginado. Sí, con su motor turbodiesel de 2000 centímetros cúbicos. Es asombroso que una solución mecánica de paletas móviles transforme por completo el comportamiento del coche. Pero, leyendo un poco más adelante en el documento, surge otro adversario invisible de la física. El calor. Sí, o sea, estamos metiendo aire a mucha presión y para colmo, pegado a un escape a 1000 grados. El manual dice que el aire de admisión se calienta muchísimo, hasta los 100 grados centígrados, y que meter aire caliente es contraproducente. Muy contraproducente. Habla de un componente llamado intercooler. Pero, ¿para qué hace falta enfriar el aire si lo que buscamos en el cilindro es precisamente una enorme explosión de fuego? Bueno, porque aquí entramos en la física de los gases.
Si conectamos esto con el objetivo principal de la eficiencia, hay que recordar que el aire caliente se expande. ¿Vale? Al expandirse, sus moléculas se separan, es decir, pierde densidad. Ajá. Un volumen de aire caliente contiene mucho menos oxígeno que el mismo volumen de aire frío. Y el fuego, como sabemos, necesita oxígeno para arder. Claro, sin oxígeno no hay combustión. Si metes aire caliente en el cilindro, estás metiendo menos oxígeno, lo cual derrota todo el propósito del turbo. Por eso el intercooler es crítico. Claro, el intercooler actúa como un radiador de aire. El aire comprimido y abrasador que sale del turbo pasa por dentro de este intercambiador, Sí, mientras que el aire fresco de la calle choca contra él durante la marcha del vehículo. El texto detalla que este proceso logra rebajar la temperatura del aire unos 40 grados centígrados. y esa caída de temperatura lo cambia todo. Al enfriarse, el aire se contrae y se vuelve denso. Aire denso significa una enorme concentración de moléculas de oxígeno empaquetadas en el mismo espacio exacto del cilindro. Entendido. La centralita del motor detecta esto, inyecta la cantidad perfecta de combustible y la combustión es riquísima. El resultado directo es un aumento notable del par motor. Más potencia. Exacto. Y, de forma casi contraintuitiva, una reducción en el consumo y en las emisiones contaminantes. Aquí es donde se pone realmente interesante la lectura del manual, porque cambia de tercio bruscamente y nos presenta a los grandes rivales del turbo. Los compresores volumétricos. Eso es. Estos deciden ignorar por completo los gases de escape. Van por libre. Totalmente. Actúan más bien como mercenarios mecánicos conectados físicamente, mediante una correa o engranajes, al giro del propio cigüeñal del motor. Su filosofía es totalmente distinta. Operan a un régimen de giro mucho más tranquilo, habitualmente entre 10.000 y 15.000 revoluciones por minuto. Nada que ver con las 100.000 del turbo. Nada que ver. Pero al estar atados mecánicamente al giro del motor, su gran virtud es la inmediatez absoluta. Claro. No hay que esperar a que se generen gases de escape. Desde el milisegundo en que rozas el acelerador, el compresor ya está empujando aire a presión hacia la admisión. Es la cura definitiva contra el lag. Sí. Pero, a ver, espera. Si el objetivo central de todo este manual es la eficiencia energética y aprovechar lo que se desperdicia, ¿no es un contrasentido absoluto usar un sistema así? ¿En qué sentido? El documento cifra que este compresor le roba hasta un 10% de la potencia al motor, solo para poder funcionar. Es un impuesto mecánico altísimo. ¿Por qué los ingenieros aceptarían ese trato? Es una excelente observación. Aceptan ese trato cuando la prioridad absoluta es la respuesta instantánea y lineal. Ya. Algo muy buscado en vehículos deportivos puros o en coches americanos pesados que necesitan una fuerza brutal desde cero. Claro, los típicos muscle cars. Exacto. Ese 10% de pérdida se compensa con creces con el chorro inmediato de potencia que genera. Vale, entiendo. Para lograrlo, el manual destaca varios diseños, como el clásico tipo Roots. Ah, sí, el de los lóbulos. Sí, utiliza unos lóbulos enormes en forma de 8 que giran, atrapando el aire. O el Lysholm, que usa rotores helicoidales que son mucho más eficientes. Y luego está ese bicho raro que menciona, el compresor tipo HER. El famoso G-Ladder, Ese. muy utilizado por Volkswagen en los 80 y 90. Su diseño es fascinante, no tiene rotores convencionales, sino un conducto en forma de caracol. Una espiral, ¿no? Sí, una espiral donde una pieza central se mueve excéntricamente, exprimiendo el aire hacia el centro. Sobre el papel era una genialidad de la ingeniería alemana. Pero el manual es bastante claro señalando que su talón de Aquiles fueron los crónicos problemas de lubricación y desgaste en el mundo real. O sea que fallaban bastante. Requerían un mantenimiento muy exhaustivo, sí. Hablando de rarezas, el texto dedica unas líneas a algo llamado compresor Comprex. Suena a ciencia ficción. Es un concepto muy particular. No es ni un turbo convencional ni un compresor volumétrico. Utiliza un tambor giratorio accionado por el motor para poner en contacto directo los pulsos de alta presión de los gases de escape ardientes con el aire fresco de la admisión. Así es. Usado históricamente por Mercedes, conseguía una fuerza brutal, pero el manual confiesa que era gigantesco, extraordinariamente ruidoso y obligaba a mezclar escape y admisión de forma muy delicada. Es lo que podríamos llamar un callejón evolutivo fascinante. Un experimento de la época. La industria experimentó con muchas vías. Pero si volvemos a las soluciones más exitosas de la actualidad y conectamos esto con el panorama general de los vehículos de altísimas prestaciones, llegamos a la joya de la corona del documento. A ver.
La sinfonía técnica de los sistemas biturbo combinados. O sea, juntan los dos sistemas, un compresor que roba energía por correa y un turbo de escape en el mismo motor. Sí, los dos juntos. Pero, ¿cómo funciona eso? ¿Sin que se peleen entre sí? Bueno, es una coreografía impecable gobernada por la electrónica. El manual desgrana un sistema que utiliza un compresor volumétrico tipo Roots para las bajas revoluciones y un turbocompresor enorme para las altas. Madre mía. Funciona en 3 actos. Primer acto a ralentí, conduciendo suave por la ciudad. La centralita desembraga el compresor volumétrico mediante un electroembrague magnético. Para que no moleste. Exacto. Así evita que robe esa energía del 10% que mencionabas antes y el aire fluye libremente por una válvula de desvío, o bypass. Una gestión de recursos perfecta. Entonces, ¿qué significa todo esto en el segundo acto cuando pisas a fondo? Para adelantar. Ahí el electroembrague acopla el compresor Roots en milésimas de segundo. Recibes una patada de empuje masiva instantánea sin el más mínimo lag. ¡Qué barbaridad! Y mientras tanto, el turbo de escape, que es más perezoso, va cogiendo carrerilla lentamente gracias al aumento de los gases. ¡Qué chulada! Y supongo que el tercer acto es a altas revoluciones en la autopista. Justo, cuando el motor ya gira rapidísimo, el torrente de gases de escape es tan colosal que el turbocompresor ya está girando a pleno rendimiento y soplando a máxima presión. Ya no necesita ayuda. Exacto. En ese momento, la electrónica detecta que el compresor mecánico ya no aporta nada y solo genera arrastre. Así que lo vuelve a desconectar, abre la válvula bypass y deja que el turbocompresor asuma todo el protagonismo en la zona alta del cuentarevoluciones. Es la unión perfecta de los dos mundos. ¿Lo es? Es una locura la complejidad de todo esto. Entonces, ¿qué significa todo esto para el mantenimiento en la vida real? Porque toda esta sofisticación técnica rodando a 100.000 revoluciones por minuto no se cuida sola. Desde luego que no. Las advertencias del manual son básicamente pura supervivencia mecánica, centradas en el fluido vital, el aceite de engrase. Porque el aceite en estos sistemas tiene un trabajo doble y despiadado. Su misión evidente es crear una película microscópica para que el eje del turbo flote y no se desintegre por la fricción. ¿Lógico? Pero su segunda misión, y casi más crítica, es servir como líquido refrigerante. El documento revela que el flujo constante de aceite logra absorber y extraer tanto calor que rebaja la temperatura interna del cuerpo del turbo en unos 200 grados centígrados. 200 grados, es una pasada. Y esta función térmica es la que origina el mandamiento inquebrantable de los motores turboalimentados. La regla número 1. Esa regla de oro que todos deberían conocer. Nunca, jamás, apagar el motor inmediatamente después de haberle exigido potencia. Jamás. ¿Como al pegar un frenazo tras venir rápido por la autopista para parar en una gasolinera? Exacto. Si cortas el contacto de inmediato, la bomba de aceite del motor se detiene en seco. Pero ese eje del turbo, por simple inercia física, va a seguir girando durante unos segundos a miles de revoluciones en el interior de una carcasa de metal que literalmente está irradiando un calor abrasador. Y sin aceite nuevo. Al quedarse sin el flujo constante de aceite fresco, los restos de aceite que quedan atrapados en los cojinetes se calcinan. Se carbonizan al instante por el choque térmico. Y ese carbón sólido actuará como papel de lija la próxima vez que arranques el coche. Imagínate el destrozo. Por eso el manual insiste en que hay que dejar el vehículo al ralentí un par de minutos para que el aceite extraiga ese calor crítico. Es vital. Pero esto plantea una pregunta importante para la parte final del manual. Cuando algo finalmente sale mal en este ecosistema tan delicado de presiones y calor, ¿cómo diagnostica un mecánico la avería? Es un buen punto. Porque si el coche pierde fuerza, no significa automáticamente que el turbo haya explotado. Para nada. De hecho, el manual dedica la última sección a este arte detectesco. A menudo, cuando hay un corte brusco de potencia, la culpable es la EDC. ¿Y qué es exactamente la EDC para los que no estamos metidos en el taller todos los días? Son las siglas de Electronic Diesel Control. Básicamente, el cerebro electrónico que gobierna el motor, aunque el principio aplica igual a la gasolina. ¿Vale? Esta centralita lee docenas de sensores. Si detecta que la presión del turbo está subiendo peligrosamente y la válvula wastegate no responde... Lo que hablábamos antes, el bucle infinito. Exacto. La EDC entra en modo de pánico o autoprotección. Corta la inyección de combustible para salvar la mecánica, dejando el coche sin fuerza. Y ahí es cuando notas que el coche no tira. Eso es. Los mecánicos tienen que empezar buscando fallos mundanos.
A veces, un diminuto poro en un tubito de vacío de goma es el culpable de que los actuadores no se muevan. O sea, una pieza de céntimos paraliza una máquina tan compleja. Suele pasar. Pero si la fontanería está bien, el escrutinio pasa a la electrónica pura, y el manual especifica comprobaciones eléctricas muy precisas. Sí, se pone muy técnico aquí. Habla de usar un multímetro en la electroválvula para buscar una resistencia exacta de entre 25 y 45 ohmios, Ajá. o incluso de usar un osciloscopio para buscar una onda cuadrada. Imagino que para el mecánico ver esa onda cuadrada es como leerle el pulso al motor, ¿no? Totalmente. Cuando el manual habla de buscar una onda cuadrada en el osciloscopio, imagina un interruptor de la luz que se enciende y apaga a una velocidad vertiginosa controlada por el cerebro del coche. Vale. En la pantalla, esa señal eléctrica se ve como escalones perfectos, una línea recta que sube, avanza y baja en ángulos de 90 grados. Una onda cuadrada literal. El manual dice que el tiempo de activación de ese pulso debe ser muy específico, por ejemplo, 2,25 milisegundos al ralentí. Todo medido al milímetro. Si esos escalones en la pantalla están deformados o el tiempo no cuadra, el mecánico sabe al instante que el cerebro electrónico y la válvula mecánica no se están comunicando bien. Es alucinante cómo la mecánica pesada del metal hirviendo se diagnostica midiendo fracciones de milisegundo en una pantalla. Es la magia de la automoción moderna. Bueno, para recapitular, el viaje increíble que hace el aire hoy en día. Es succionado de la atmósfera, comprimido brutalmente por turbinas a temperaturas de horno crematorio o forzado por enormes lóbulos conectados al cigüeñal. Sí, Luego atraviesa un radiador para enfriarse y recuperar su densidad, hasta irrumpir en los cilindros en una tormenta de oxígeno milimétricamente calculada. Todo en fracciones de segundo. y este profundo análisis técnico nos empuja a una reflexión interesantísima. Dime, Si el turbocompresor nació, literalmente, para atrapar la inmensa cantidad de energía térmica y cinética que el motor descartaba alegremente por el escape, ajá, y con ello ganamos un 40% más de eficiencia, ¿qué otras enormes fuentes de energía estamos ignorando? es curioso pensar en las inmensas cantidades de calor que irradian los discos de freno, o la brutal resistencia del viento empujando la carrocería, o incluso la energía constante de los amortiguadores rebotando. Hay muchísima energía disipándose constantemente. Quizá la ingeniería del futuro no se centre en motores más grandes, sino en tejer una red que recicle cada vatio de calor y fricción, una frontera apasionante para explorar. Totalmente de acuerdo. Esperamos que este viaje al corazón de la sobrealimentación haya arrojado luz sobre esa maquinaria que nos impulsa a diario, recordando siempre que el conocimiento es la herramienta más poderosa para entender el mundo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.